Rápidamente con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Gracias Juan Carlos por la invitación. Pablo Quintero. Pablo, el señor Trump ha dicho esta mañana, dejen de enviarnos drogas y de enviarnos al tren de Aragua. ¿Qué lectura le das tú a esa frase? Dejen de enviarnos drogas y dejen enviarnos al tren de Aragua. Bueno, toda esta situación, Juan Carlos, hay que evaluarla sobre la base de lo primero. Donald Trump va a defender siempre los intereses nacionales de su propio país como mandatario. Lo segundo es que hay declaraciones todo el tiempo que son contradictorias, que representan las aspiraciones personales de él, las aspiraciones personales de su partido, de su gobierno, y esto no necesariamente representa las aspiraciones personales de los líderes políticos de oposición que dependen todavía de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Cuando Donald Trump se refiere a dejen de enviar droga, dejen de enviar miembros del Tren de Aragua, lo primero que hay que reconocer y evaluar aquí es que según el informe de la DEA del año 2025-2024, Venezuela no figura como un país de alto tránsito de droga. Venezuela no es un país que supera el porcentaje de droga enviada o transportada como lo son los países, en este caso Colombia, Ecuador y Perú. En ese informe y en otras investigaciones se refleja de que la mayoría del tráfico de droga o el transporte de droga hacia los Estados Unidos, que es el principal comprador, principal consumidor en el mundo, y esto es importante aclarar, sigue siendo el Pacífico y no la costa atlántica, no el Caribe. El ex encargado del hemisferio regional, en este caso del gobierno de Biden, Juan González, dio una entrevista hace poco donde también señala que solamente el 5% de la droga que llega a los Estados Unidos proviene de Venezuela. Estamos hablando del 5%. Y teniendo en consideración que lo que llega a Estados Unidos es muy marginal en comparación al porcentaje que se envía de otras partes del mundo, podemos de aquí sacar la hipótesis de que toda esta situación de la lucha antinarcóticos es un pretexto de Donald Trump para producir un quiebre dentro del gobierno venezolano, un cambio de régimen, un tipo de presión psicológica y mediática para de alguna manera desestabilizar a Venezuela. Ahora, hablamos del Tren de Aragua también. Aquí se habla del Tren de Aragua. Mira, su mismo departamento de inteligencia señaló que no existe una articulación del Tren de Aragua con el presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de que es un grupo delictivo, así como cualquier otro que hay en México, que hay en Guatemala, en El Salvador, en Perú. O sea, ahora, concluir de que el Tren de Aragua y las drogas, según Donald Trump, provenientes de Venezuela, forman parte de los problemas principales de los Estados Unidos, es una forma de escurrir el bulto y de ignorar también que el consumo de fentanilo y de cocaína son problemas de salud pública de Estados Unidos no desde ahora, sino desde hace muchas décadas atrás. Ahora, Desde el gobierno de Reagan, desde el gobierno de Jimmy Carter, desde el gobierno de Biden, Obama, la primera administración de Trump, estamos hablando de gobiernos de los años 90. Las ciudades como Nueva York, Detroit, Kansas, sectores como Queens, eran una mina de consumo de cocaína. Estamos hablando de los años 70 y 80. Y Estados Unidos tiene este problema desde hace mucho tiempo. Entonces, utilizar a Venezuela ahora como una argumentación para frenar, diríamos como para hablar del narcotráfico y frenar a nuestro país, amenazarlo además, representa una violación y es una amenaza que daña lo que son las relaciones diplomáticas con el resto de la región. Y ya para finalizar, Juan Carlos, te digo una cosa. Dime. Lo que está haciendo Donald Trump, el bombardeo a 2 embarcaciones pequeñas en comparación a la artillería nuclear y militar de Donald Trump, representa un crimen
de lesa humanidad, representa violaciones a los derechos humanos, porque son ejecuciones extrajudiciales que se hacen sobre la base de una presunción. ¿Ok? Estamos hablando de que se está transmitiendo por las redes sociales asesinatos. Una cosa espantosa, nunca antes vista por ningún Ahora, otro país en el mundo. Pablo, fíjate tú, lo que yo observo, y lo estoy observando leyendo los mensajes de nuestra audiencia, la narrativa, yo creo que desde Venezuela sí se exporta droga para los Estados Unidos. No solamente creo, es que estoy convencido y el propio gobierno lo ha mostrado cuando ha recogido allí en la zona de los Obitos, que es en mi estado donde yo estoy, casi 40 toneladas de cocaína, que todos en el Zulia sabíamos que estaba saliendo desde allí. Y también todos en el Zulia sabemos, porque tenemos municipios tomados por los carteles de estos grupos violentos, que sea guerrilla o sea Gedo, que se financian con la droga, la trafican a través de el Catatumbo y luego a través del lago de Maracaibo y luego por lo que llaman la cañonera en el Golfo de Venezuela, esa droga sale a Honduras, Honduras, México, México pasa a la frontera. Pero eso no necesariamente convierte a Venezuela en un narcoestado. Pero lo que sí digo y afirmo es que la narrativa sí caló absolutamente en la gente. Yo veo entrevistadores que hablan abiertamente de narcoestado en Venezuela, periodistas que no ponen en duda nada, sino que van delante de la narrativa y evidentemente eso crea una matriz de opinión que en este momento está muy fuerte en toda América Latina. Entonces eso ha colocado a Maduro en una desventaja, porque me vas a disculpar, es como cuando a alguien le dice ese marico, ese es homosexual. Mira, no hay modo de que se quite ese mote de encima. No hay modo, no sé por qué esas cosas calan tan rápido. Yo creo que fíjate Juan, de que hay un tránsito de droga. Sí, pero independientemente de esa situación, que en parte estamos evidenciando una operación de zozobra sobre la ciudadanía, de que van a llegar los marines a Venezuela, de que los misiles Tomahawk van a caer sobre Caracas, algo que me parece espantoso y condenable, Juan, precisamente porque como venezolanos tenemos el deber y la obligación de defender nuestra patria, nuestro territorio nacional, y hasta por un tema de humanidad y de principio. La guerra, una cosa es ver la guerra en redes sociales, una cosa es ver un conflicto armado en redes sociales y otra cosa es vivirlo. Te lo puede decir el pueblo de Palestina, allá en Gaza, o ciudades bombardeadas en episodios de guerra, donde estamos hablando de que de escenarios catastróficos. Se va la economía al piso, existe un problema social, de especulación, o sea, puede existir algún tipo de situación perjudicial para la vida del ciudadano de a pie, más deteriorada de la que está al día de hoy. Pero mira, cuando se hacen los señalamientos de que Venezuela es un narcoestado, hay que recordar un episodio. En el año 2023, y esa noticia es pública, está en Twitter, está en Google, están en las redes sociales, el FBI encontró cocaína dentro de la Casa Blanca. Esa noticia está allí, la puedes buscar en este momento. Y eso le dio la vuelta al mundo. ¿Es Estados Unidos catalogado como narcoestado por el resto de la comunidad internacional porque exista dentro de la Casa Blanca cocaína? ¿Cómo llegó esa cocaína a la Casa Blanca? ¿Cómo estuvo en los pasillos, en un baño, en un casillero de la Casa Blanca? ¿Cómo pasó eso? ¿O es que tampoco no podemos mencionar aquí el asalto al Capitolio el 6 de enero del año, si mal no recuerdo, 2021, Juan, por parte de grupos de extrema derecha donde asaltaron las instituciones? O sea, aquí, a ver, Venezuela no se puede convertir ahora como en lo peor del mundo, cuando Estados Unidos dejó de ser un faro moral, institucional, democrático, desde hace mucho tiempo. Un presidente, Juan, escucha esto, un presidente que durante la peor pandemia del COVID-19 invitó a sus ciudadanos a beber cloro para poder curar la pandemia. De hecho, negó la pandemia del COVID-19. Persiguió, en ese sentido, a la comunidad científica que estuvo denunciando la pandemia, en este caso el doctor Fauci, que casi lo meten preso por alertar las consecuencias de la pandemia.
Estamos hablando de un presidente que al día de hoy sigue tapando las masacres en los colegios y el porte de armas de menores de edad. ¿O es que eso es culpa de qué? De nosotros? Y lo otro, antes de darte la palabra, es que Venezuela no produce fentanilo. Ahora salió del fentanilo que se está traficando por Venezuela. Eso es una difamación porque Venezuela no es productora de fentanilo. Que debilita lo de la cocaína. Venezuela no es una productora de fentanilo, pero Juan Carlos, lo más relevante de esto es que las imágenes de las ciudades zombies, donde tú ves a una población de gente joven destruida por el fentanilo, esa debe ser la noticia del problema de la salud pública de los Estados Unidos. La violencia masiva, los asesinatos de grupos ultraderecha a gente inocente, la persecución a cristianos y a católicos que suceden allá en los Estados Unidos, a problemas raciales, problemas de porte de armas y de arsenal de guerra en menores de edad. Y mira, lo otro, el gran consumo de fentanilo. Eso es lo relevante en los Estados Unidos al día de hoy. Pero tú has dicho hace un minuto atrás, dijiste el tema de la defensa de Venezuela, de la defensa de la patria. Ciertamente, Venezuela tiene un sentimiento de agresión internacional porque fuimos colonia, llevamos una guerra de independencia para quitarnos al colonialismo de encima, hemos tenido muchísimos problemas, pero también hay una frase que yo te la dejo y que la estoy utilizando mucho en estos días, que es que el que siembra vientos recoge tempestades. ¿Por qué los venezolanos no están dispuestos a poner su pecho para defender al gobierno de Nicolás Maduro? Está recogiendo tempestades. Criticas al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles han sido los errores del gobierno de Nicolás Maduro frente a los venezolanos? Sí, fíjate, Juan, aquí hay que separar Estado y gobierno. ¿Okay? Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el gobierno, que en su mayoría es el absoluto responsable de todas las situaciones de los venezolanos, de la calidad de vida, del salario, de la alimentación, de la educación. Ese es el gobierno. Ahora, el Estado, lo que nos representa a nosotros como nación, nuestro territorio, nuestra cultura, el Estado, en cierto modo, es algo que no desaparece, indispensablemente, independientemente del gobierno. El Estado siempre está allí. Lo que defiende el venezolano el día de hoy es una agresión sobre una nación, sobre un país. ¿Ok? Ahora, ¿qué me parece a mí que es válido de tu comentario? Bueno, que si el gobierno contara, por supuesto, con una popularidad, diríamos, arrolladora, bueno, porque evidentemente lo está haciendo perfectamente bien y la gente está contenta, por supuesto el clima de opinión fuera distinto. ¿Ok? Pero eso no significa que al venezolano le afecte una amenaza internacional, llámese chavista u opositor. Tanto claro. Es así que hay una encuesta. Esto sería una catástrofe para este país, una invasión militar. Pero mi pregunta de fondo, ¿está dispuesto Maduro a cambiar de actitud? Porque el problema, chicos, es que están metiendo gente presa todos los días. Sacaron 13 y han metido presos nuevamente como 16. O sea, ni olvidan ni aprende, como decía Teodoro Pecós de la iglesia borbónica, de la izquierda borbónica. Ni olvida ni aprende y sigue comportándose como si no tuviese 8 barcos de guerra al frente. No quiere tampoco, no está dando demostraciones de querer paz para el país. Pero fíjate, Juan, el país merece racionalidad y merece un proceso de pacificación. Eso que estás diciendo, yo lo comparto. Lo que es la violencia, lo que es la persecución, lo que es el enfrentamiento, la hostilidad, chicos, entre opositores y chavistas es algo que tiene que acabarse. Aquí yo creo que, entendiendo también que los radicalismos no funcionan ni para el chavismo ni para la oposición. Esas posiciones antagónicas de lucha existencial, donde la oposición quiere eliminar al oficialismo y el oficialismo quiere eliminar a toda la oposición, eso no beneficia al país, porque el país no solamente tú y yo, el país es la mayoría de la gente que está allá afuera en la calle, que tiene que hacer mercado, que necesita que le alcance el dinero, que quiere que realmente los servicios públicos funcionen. Eso es lo que aparece en todas las encuestas, Juan Carlos, en todas. Claro, yo estoy la economía. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y yo rechazo absolutamente aquellas palabras de María Corina Machado cuando le dijo a Maduro, yo no te quiero muerto, yo te quiero preso.
pero también rechazo absolutamente las palabras de Maduro y de Diosdado Cabello cuando dicen ni por las buenas ni por las malas nos vamos del poder. O sea, eso es lo que hace que lleva agua al molino del extremismo y de la violencia, además de la posibilidad de que entremos a escenarios más violentos del que ya tenemos, porque tener casi 900 presos políticos, querámoslo o no, es una demostración de que este país está mal. Está en una situación mal, compleja, que no solo es un problema de salario, ni problema de falta de agua, de electricidad, es un problema de falta absoluta de libertades en el país, o de por lo menos una cosa terrible de las libertades. Me lo respondes en un momento, porque Belín Castro está con Pablo, porque la conversación está interesante. Está interesante y yo creo, mi querido hermano, hay algo que decía un libertador, un luchador mexicano, Benito Juárez, decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. En Venezuela yo siento, hermano, que la gente se siente vulnerada, que la gente se siente ofendida. 9 millones de personas por el mundo. ¿Cuándo Venezuela eso? 9 millones de personas por el mundo. Salarios de $1, de menos de $1. Presos políticos, inhabilitados por todos lados. Pareciera, te decía, que ni olvida ni aprende, ni olvida ni aprende. Por eso yo utilizo con tanta frecuencia esa frase de siembra vientos y recoge tempestades, porque después que tú te ganas la ojeriza de la gente, que la gente te vuelva a creer es bien difícil. Le acaba de ocurrir a Milei, que acaba de ganar una elección abrumadoramente y unos casos de corrupción ya le causó ojeriza del pueblo argentino y ya no lo quieren, y que lo vuelvan a querer. Bueno, tiene que cantarles canciones. Pablo, te escuchamos. No, se nos fue. A ver. No, Pablo está allí. Ajá, aquí te escucho, hermano querido. Adelante, Pablo, te estamos viendo. Adelante. Sí, perdí la conexión como por un minuto. Fíjate, eso que mencionas de la paz, eso es algo que, ese debe ser el principio básico de cualquier pacto social. Y es algo que clama la gente, es algo que claman los empresarios, la gente, venezolanos de todas las tendencias. Fíjate, Juan, aquí toda esta situación, por supuesto, todo este cultivo de hostilidad de Estados Unidos con Venezuela, de líderes políticos opositores acá en nuestro país, tiene que detenerse, porque en el fondo el centro de la política siempre va a ser la gente, siempre va a ser el pueblo. Fíjate, cuando tú abres Twitter y abres la red social o ves los medios de comunicación, aquí se habla de María Corina, aquí se habla de Nicolás Maduro, aquí se habla de Donald Trump, se hablan de todos los líderes políticos, pero en el fondo el tema más vertiginoso y de mayor importancia para el pueblo siempre debe ser, y es al día de hoy, la educación, la alimentación, la salud, las medicinas, la capacidad de ahorro, lo financiero. Allí es donde está la cuestión. Por supuesto, dentro de todo esto, quien tiene la mayor responsabilidad en producir este tipo de clima es el gobierno. Tiene que tener el mayor incentivo de todos para poder desescalar el conflicto interno en Venezuela y que regrese el diálogo, que regrese la negociación y que regrese también, de alguna manera, una diplomacia con todos los países del mundo que le dé sentido a todo lo que estamos hablando, que es la gente. Claro, fíjate tú. Por eso te decía yo los de las dos frases que me parecieron imprudentes y tristes ambas. No te quiero muerto, te quiero preso. No me voy ni por las buenas ni por las malas. ¿En qué situación nos deja eso? O sea, un sector de la oposición quiere exterminar absolutamente a unos tipos que ya no le agradan y que sienten además que el 28 de julio les esquilmaron un derecho. Pero entonces el otro lado dice, ni por las buenas ni por las malas, resisto. ¿Cómo queda? ¿Hacia dónde va un país cuando el liderazgo político maneja ese lenguaje? Es la pregunta. Bueno, va hacia un barranco, Juan. O sea, no hay otra explicación. Fíjate, si el liderazgo opositor mantiene comportamientos fascistas desde el punto de vista del lenguaje, y esto vamos a hablarlo claro aquí en este programa. El del gobierno no es igual, hermano. Te estoy diciendo, la clase política opositora y en parte sectores del oficialismo, lo hablamos al principio, pero aquí también hay que reflexionar sobre
aquellos políticos que piden un cambio en Venezuela, pero que persiguen al resto de la oposición por pensar diferente. Claro, claro. Mira, yo he visto por parte de sectores asociados al grupo de María Corina Machado una persecución clara a otros políticos, difamaciones, hostigamientos, ataques a la Iglesia Católica, ataques a sectores diplomáticos empresariales. ¿Y el país para dónde va? Si esas personas, diríamos de alguna manera, son víctimas de ofensas, difamaciones y ataques. Y Pero por el Pablo, otro lado, también pero vemos en cierto modo lo mismo. Entonces, yo mira, creo que al Partido Comunista le quitaron el partido, a Juan Barreto lo hicieron volar del país, no sé dónde está, a la otra señora esta, María Teresa, que tuvo que huir a Colombia, a Rodrigo Cabezas preso. El gobierno también persigue su disidencia, no acepta, así como la oposición esa que tú hablas, no, muele la disidencia, el gobierno acaba, persigue y encarcela y hace huir del país a su propia disidencia del su mundo de la izquierda. También eso es verdad. O sea, yo creo que juega Enrique Márquez, que viene de ser miembro del Consejo Nacional Electoral en un acuerdo con Timoteo Zambrano y Rodríguez Zapatero, ahí está pagando cárcel cuando andaba defendiendo la Constitución. Y no es de derecha, es un hombre de izquierda o de centroizquierda, tanto así que lo defiende su primer defensor en el mundo es el presidente Petro. Entonces, o sea, es que estamos navegando en aguas procelosas, muy complejo, mi querido hermano, muy complejo. Muy como complejo. te digo, Juan, la solución, parte del el comienzo de una solución para Venezuela es eliminar la violencia, eliminar la persecución, es tratar de alguna manera de construir un clima social, un nuevo pacto social de entendimiento. Claro, tú dirás, coño, eso suena muy bonito, porque en el fondo no es la realidad, pero es que la realidad la conocemos perfectamente. Ahora, yo te pregunto, ¿eso se va a solucionar invitando a que los Estados Unidos invadan a Venezuela? Me parece que no. No. O sea, yo considero que no. Eso se va a solucionar diciendo que tú vas a desaparecer al chavismo. Mira, yo pienso que tampoco. Porque de alguna manera, Juan Carlos, el oficialismo es una fuerza política. Si el día de mañana existe un cambio de gobierno, vayamos a ver cómo va a suceder un cambio de régimen o de transición. Esa estructura política va a seguir existiendo, nos guste o no. Entonces, plantear desde... A menos que caigamos en una dictadura de derecha, porque yo creo que estamos en una dictadura de izquierda, porque Nicolás maneja todos los poderes públicos. El presidente del Consejo Nacional es compañerito del partido. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es compañerita del partido. El fiscal general de la República es compañerito del partido. Sin que sea Pérez Jiménez o Gómez, pero eso el diccionario de la Real Academia Española dice que eso es una dictadura porque gobierna un solo tipo. Aunque no sea violento todo, gobierna un solo tipo. Y pudiéramos caer también en un gobierno autoritario y dictatorial de la derecha trompista, si nos pasa, si no buscamos un equilibrio y el centro político, en mi opinión, si no surgen voces de ambos lados que digan, oye, ya va, vamos a buscarle una salida a este rollo, Nicolás, porque por donde va el país, va, como tú lo has dicho bien, por la barranca, pero yo creo que las responsabilidades están perfectamente claras. O voces de la gente, Juan, porque también pasa que a lo mejor hay un desgaste de los polos, de los partidos políticos, y al final la gente se expresa y termina conduciendo la nueva política. O sea, yo creo que también estamos entrando en una etapa política donde, o vamos a entrar en una etapa política, por supuesto, de gran desgaste del sistema, pero donde la gente también tiene la oportunidad de hacer política, la aparición de nuevas figuras, la aparición de una metodología, una comunicación, una propuesta, una oferta distinta. O sea, no podemos dejar a un lado la sociedad, porque la sociedad también hace política. Y no estoy hablando de la sociedad de los partidos, estamos hablando de la sociedad que no tiene militancia, la sociedad... Ya, se me fue Pablo. Creo que se le fue la electricidad o la comunicación a Pablo. Bueno, la conversación está sabrosa, mis queridos amigos, porque creo que estamos colocando sobre la mesa, sácame esa pantalla negra, Yasmín, por favor, estamos colocando sobre la mesa los temas. Ahí estás, Pablo, que se te va. Termina tu disertación, sí, que estaba... O
Sí, sí, lo que te mencionaba era que siempre hay que pensar en que la sociedad puede conducir un proceso de cambio político y estamos hablando de que la sociedad no necesariamente necesita estar en un partido político o ponerse una franela. O sea, yo creo que en este momento hay una gran oportunidad para que voces un poco más, diríamos, más limpias, reputacionalmente menos golpeadas incluso, puedan ser canales de entendimiento, de diálogo, de avance Ojalá. en una agenda social. No sé si Y ojalá. escuchaste ayer al rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. A mí me pareció magnífico lo que dijo el rector, que se sienten Maduro y María Corina, busquen una salida, hablen con Trump, diga, presidente, aguante ahí que nos estamos reuniendo y vamos a encontrar una salida al asunto, pero una pelea cuchillada no le sirve a este país que ya tiene, ahí sí vuelvo a los problemas de la gente, ya la gente tiene demasiados problemas para que le metamos otro problema de violencia y guerra en el territorio. Sí, sí, de acuerdo. La gente, como lo mencionamos en reiteradas ocasiones, Juan, la gente, fíjate, en su mente está lo de la economía, es la principal prioridad. O sea, aquí el venezolano no es que te está hablando todo el día de esto. Tú y yo sí lo estamos hablando ahorita, pero tú sales de allí y vas a una panadería, a un supermercado, vas a tu casa, vas al taller mecánico, vas a una iglesia, vas a un transporte público, te montas en un taxi, lo que sea, y la gente lo que habla es de economía. La gente lo que habla es del servicio público, de la alimentación. La gente no está hablando de Donald Trump ahorita, chico, ahí en el Zulia, donde tú estás, y Le aquí en voy a dar, Caracas menos. Esa te es la voy a dar realidad. que viví esta mañana, Pablo. Esta mañana estuve, no había ido a ese negocio, una venta de mármol, de esa gente que vende piedra para los diseños de las casas, y estuve hablando con la administradora y la administradora me decía, mira, la situación está dura, no estamos vendiendo, bueno, hay competencia, pero la venta está mala. Bueno, Sí. yo dije, bueno, tienen que innovar. Le di algunas opiniones de esas mías, de metiche, que ella no me lo estaba pidiendo. Pero cuando salía en la puerta estaban los vendedores. Te voy a decir lo que me dijeron. ¿Cuándo se va? Fue lo que me dijeron los vendedores. Entonces no es que la gente no esté al tanto. La gente dice ¿cuándo se va? Porque se la está viendo verde. La gente se la está viendo verde, 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 chicos. La gente está sufriendo salario, pero la gente sabe que todos esos males provienen de la política, de decisiones políticas acertadas o erradas, y si la gente le está yendo mal, evidentemente la gente dice, este señor que está en la política es el que está acabando con mi vida, por lo tanto, échese un lado si no puede resolverme el problema, porque para eso lo puso la gente. Unas palabras finales, Pablo. Yo te estimo mucho. Ha habido debate, porque creo que el debate es bueno para sacar tierra del fondo del lago. Pero ¿qué mensaje le terminas tú diciéndole a nuestra querida audiencia? Mira, hay que abogar por la paz del país. Yo creo que hay que abogar también, aprovechando que viene ahorita la canonización de José Gregorio Hernández, de Carmen Rendiles. Mira, a unirnos como venezolanos en evitar una escalada del conflicto internacional, nacional, y tratar de que siempre la prioridad para los políticos sea la gente, Juan, sea esa persona que está ahorita en su casa, la abuelita, el padre de familia, el ama de casa, el obrero, aquí es donde está el futuro del país. No está en el conflicto, no está en la violencia. Se me va la cosa, se fue Pablo. Bueno, Pablo, te escuchamos y te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado la tarde de hoy. Yo cerraría este debate, este buen debate, sabroso debate. O cambian o los cambian. No les queda de otra. O cambian o los cambian. Antes de ir con Evelyn,